Hola, estamos aquí en un episodio más de No hay tos. Y bueno, tenemos un episodio especial. En estos episodios explicamos diferentes temas relacionados a la gramática, al español. Y hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, que se repite mucho en el español y es importante saber cómo usarlo. ¿Qué piensas, Beto, de esto? Yo pienso que sí, estoy de acuerdo contigo y pues es un verbo que muchos, por lo menos muchos de mis estudiantes, muchísimos tienen problemas con este verbo y pues a veces lo confunden con otros verbos como ser o estar. Por supuesto, estamos hablando del verbo haber. Entonces, a veces es confuso porque realmente el verbo haber tiene dos usos completamente diferentes, que yo creo que eso es como que la gente, pues, esto confunde a la gente realmente, ¿no? Entonces es importante saber, empezar por ahí, ¿no? Este verbo tiene dos usos completamente diferentes. Así es. Y entonces, sí. El primer uso es como un verbo auxiliar en tiempos compuestos. O sea, estamos hablando de que un verbo auxiliar, o sea, que va a haber otro verbo, ¿no? El verbo, digamos, importante, ¿no? En estos tiempos compuestos, o los compound tenses, tenemos dos verbos. Por ejemplo, en inglés, cuando dices I have been there, tenemos el verbo have y el verbo be, ¿no? I have been there. El verbo auxiliar es el verbo have. Ok. ¿No? Entonces, este auxiliar, y nosotros usamos el haber, el verbo haber para este tipo de auxiliar. Probablemente muchos de ustedes ya lo sabían. Están diciendo, claro, eso ya lo sabía, ¿no? Pero bueno, ese es el primer uso, ¿no? Entonces, si tú dices, I have never lived through a pandemic. Entonces sería como decir, nunca he vivido una pandemia. Exactamente, nunca he, porque I have. Yo nunca he vivido. Ahí está tu past participle. Vivido, son los idos o los hados, ¿no? Sí. Nunca he vivido. Y entonces tenemos igual que en inglés. He vivido, have lived, ¿no? Entonces, aquí es en el presente, ¿no? I have never lived. Yo nunca he vivido. Tú nunca has vivido. Él nunca ha vivido. Entonces, has, ha, hemos, han. Así ¿no? es, sí. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al pasado? Por ejemplo, I hadn't realized the severity of the situation. Ok, entonces aquí yo diría, no me había dado cuenta de la gravedad, ¿no? Del asunto. De la gravedad, de la severidad. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí en el pasado también puede ser. I hadn't realized. No me había dado cuenta. En el pasado siempre usamos el imperfecto, no usamos el pretérito. El hubo, ¿no? Ajá, el hube dado cuenta, no, o sea, yo sé que existe, pero nunca jamás lo usamos. Siempre usamos había cuando hablamos del pasado aquí. Entonces, no me había dado cuenta de la severidad de la situación. Tienes el pasado participio, dado, y el verbo auxiliar, haber, había. Sí, entonces, pero bien podríamos... perdón, dime. No, que creo que es importante, pues ahora sí que repasar esas conjugaciones. El había, habíamos, habían. Claro. Aquí estas, como les dije, en el pasado era has, ha, hemos, han. Ahorita es había, habías, había, habíamos y habían, ¿no? Tienen que saber eso para el verbo auxiliar, ¿no? Entonces, eso es el presente y el pasado. Ahora, en el condicional también se puede usar, ¿no? I wouldn't have believed you if you had told me what was going to happen. Sí. ¿No? Entonces sería como, no te habría creído. Exactamente. Si me hubieras dicho lo que pasó. O lo que iba a pasar. What was going to happen, ¿no? What was going to happen. Ahora, aquí muchas personas diríamos, no te hubiera creído. No es correcto, pero bueno, se dice. Pero lo correcto es decir, no te habría creído. ¿No? Exactamente. Entonces, aquí igual, la conjugación sería habría, habrías, habría, habríamos, habrían. Así es. ¿No? Sí, o como, habría ido, pero me dio hueva, ¿no? O sea, también puede ser más simple esa Exactamente. Exactamente. Entonces, seguimos como, todos estos son verbos auxiliares, ¿no? Siempre hay un I wouldn't have believed you, I hadn't realized, I have lived, ¿no? Igual en español tenemos dos partes. He vivido, había dado cuenta, habría creído. ¿Okay? Entonces siempre es como un auxiliar, siempre funciona como un verbo auxiliar. A ver. Y por último podemos usarlo en el futuro también. By this time next year, we will have forgotten the importance of washing our hands. Es verdad, ¿no? Creo que eso va a pasar. Entonces, desafortunadamente va a pasar.
para estas fechas, el próximo año, habremos olvidado la importancia de lavarnos las manos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tenemos las conjugaciones del futuro. Habré, habrás, habré, habré, habrás, habrá, habremos y habrán, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo, tenemos el will have, es el auxiliar, forgotten, el pasado participio, Sí. ¿no? Entonces creo que eso está bastante simple, ¿no? Es muy, muy similar a inglés. Cuando tú dices esa estructura de I have done that, I have been there, we have done that, we haven't been there, we would have done that, siempre vamos a usar el haber. Sí. Tienes que conjugarlo de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la persona, al sujeto. Sí. Sí. Ahora, ajá. perdón, adelante. No, que también, y recordar, ¿no? También usar el otro verbo en el pasado participio. Y ya. Exactamente. Tienen que tenerlo bien, o sea, practicar los participios. Que normalmente, pues, es la fórmula de ido y ado, ¿no? Comer, Uh-huh. comido. Hablar, hablado. Ok, y también recuerden que en inglés no pasa esto, pero en español tenemos el subjuntivo para complicar todavía más las cosas. Entonces, Claro. en inglés, si tú dices algo como I hope we have all learned something this year. Sí. Sería como espero que hayamos aprendido algo Ujú. este año, ¿no? Que todos hayamos aprendido. Exactamente. Entonces, vamos a usar el haber en presente, pero en subjuntivo. Uh-huh. Entonces, vamos a usar haya, hayas, haya, hayamos, hayan, ¿no? Uh-huh. Pero Así en es. inglés es igual. I have, o we have en este caso, ¿no? Pero tenemos, de nuevo, el participio aprendido y el auxiliar hayamos. Uh-huh. ¿Ok? O también puedes decir, if that dude in China hadn't eaten bat soup, millions of people wouldn't be unemployed right now. Es una broma, por cierto, es una broma. No se enojen, la gente se enoja demasiado. Es una Ok. broma. Entonces sería como si ese güey en China no se hubiera comido la sopa de murciélago, no estarían desempleadas miles o millones de personas, ¿no? Ya, probablemente, ¿no? Pero sí, entonces aquí usamos el pasado de este verbo, ¿no? A ver, en subjuntivo. Entonces Ujú. aquí tenemos hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubieran. Sí, sí. Eso es súper y- común, ¿no? El decir, si hubiera hecho la tarea, no habría reprobado, ¿no? Mi matemáticas o Exacto. español, o sea. Exactamente. Entonces tienes que, en este caso, este trigger es el if, ¿no? El si. Ujú. Recuerden que hablamos de los if, then statements, if, then. Entonces aquí este es el trigger, digamos, el if. Ujú. Entonces, este es el primer uso de haber, que es muy similar a inglés. Realmente es lo mismo. Cuando Sí. tienes have, vas a usar algo de haber. Cuando quieres usar un tiempo compuesto en inglés con have. Ok. Todos estos ejemplos que dimos es este mismo uso como de verbo auxiliar. Es un verbo que está ahí como para echar la mano al otro verbo, ¿no? Ándale. Entonces, eso es. Ahora, el siguiente uso es el que a veces un poco la gente batalla, ¿no? Sí, como Que es el que uso... es tan raro, yo creo que se les olvida, ¿no? Cuesta más trabajo Sí. recordarlo, por alguna razón. Sí, exacto. Tienes mucha razón. Sí, mucha gente como que se le va la onda, ¿no? Con este. Y es el uso existencial, ¿no? Suena muy filosófico eso, pero es solamente que algo existe, ¿no? Como there is, Ajá. ¿no? En inglés tienen el there y una variación de to be, Ujú. ¿no? Ajá. There is, there were, there will be, Ujú. cosas así. Ujú. There have been, there wouldn't be. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos usando este uso existencial? Bueno, porque la palabra there siempre va a estar ahí, ¿no? Ujú. Piénsalo, o sea, si tú dices como, if there hadn't been, if there were this, o there weren't enough, etcétera, sí tienes el verbo to be, pero Sí. también tienes el verbo there. Digo, tienes Claro. la palabra there. Entonces, sabes que vamos a usar haber ahí. Ujú. Y es este uso existencial, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que pasa es que mucha gente, y no sé si tú lo has notado, es que tiende a usar ser en vez de haber o estar en vez de haber. Por ejemplo, dicen, there were many people at the party. O Sí. there was many people. Dicen, eran muchas personas en la fiesta, ¿no? Claro. Sí, y eso yo creo Entonces- que es muy común porque, pues, sobre todo en casos, o sea, que son un poquito más como complicados. O sea, a lo mejor se dicen, hay muchas personas, pues there are a lot of people. Pero cuando ya estás en medio de una oración o tratando de seguir con un pensamiento, diciendo una idea, ahí es cuando te cuesta ya como recordar el hay, ¿no? El hubo o etcétera. Exactamente. Tienes razón. Cuando es algo muy fácil,
es como que, sí, hay, claro, ¿no? Hay. Pero cuando digo, I wish there hadn't been so many people. Güey, es como, a ver, ojalá no eran tan... Ojalá. Ahí es cuando se nos va un poco la onda, ¿no? Como cuando ya es más, tal vez tiene subjuntivo, con el imperfecto, no sé. Pero bueno, y otra cosa, siempre se conjuga en tercera persona y en singular, ¿no? Ok. Es otra cosa. No importa si estamos hablando de que there were millions of people, no importa. O there was one person. Sí. Siempre usamos el singular y tercera persona. Entonces veamos eso algunos es usos. muy común, ¿no? Sí. Pero bueno. Y la verdad nosotros, bueno, los nativos a veces pues, no seguimos esta regla. La verdad, a veces decimos cosas como hubieron o habían y pues no son técnicamente correctas, pero bueno. Pues, sí, creo vale que es madres, ¿no? porque como que piensas que es lo lógico, ¿no? Como decir, hubieron muchas personas, ¿no? O no sé. Exacto. Quieres cosas así. Quieres verte muy fregón. Ya. Exacto. Entonces, mira, empecemos desde lo más fácil hasta lo más difícil, ¿va? A ver, dime. Por ejemplo, en inglés, clásico ejemplo, there is an outbreak of COVID-19 right now. Ok. Entonces, Desafortunadamente. there is an outbreak. Entonces aquí hay un brote de coronavirus ahorita. Exactamente. ¿No? Correcto. Tenemos ahí el there y tenemos to be. Hay un brote presente, ¿no? Ahora sí. digo, there were people that refused to stay home. Ok. Entonces aquí había gente que se negaba a quedarse en su casa, ¿no? O se negaba a quedarse en su casa. Exactamente, ¿no? Aquí ya, otra vez, aquí es donde ya empieza un poquito como que la gente a veces, tal vez algunos dirían, eran personas o era gente que se negaba a quedarse en casa. Pero no, porque tenemos there. Tenemos la palabra there. Entonces tenemos que usar este uso de haber. Sí. Había gente, ¿no? Y aquí era como there were people, o sea, como que es un tiempo indefinido, ¿no? Por eso entonces usamos el imperfecto, ¿no? Del haber, ¿no? Como había personas, ¿no? Exacto, no suena algo tan específico, ¿no? Suena como que había gente que se negaba a quedarse en casa y vas a continuar diciendo, ¿no? No suena como que es el punto de la historia. Suena como que un dato que me estás dando para prepararme para lo que viene, ¿no? Exactamente. Entonces, y hablando de lo que viene, there were 99,575 deaths in the world. La madre. Entonces, ok, aquí como si es algo específico, ¿no? Un dato específico. Sí. Yo sí diría hubo, ¿no? Como hubo 99,575 muertes en el mundo. En el mundo, exactamente. No fueron. No. Algunas personas dirían, fueron 99,000 muertes. No. Hubo. There were. Hubo, exactamente. Eso es importante, ¿no? Y de hecho, no sé, yo además puse ese número porque son números difíciles, los 9 y los 5, entonces por eso lo puse. Realmente creo que, no sé si hay más o menos, no sé. Ok, también en el futuro, ¿no? Puedes decir, there will be a lot more problems if people don't take this seriously. Ok, entonces aquí sería, va a haber, ¿no? Ya eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Va a haber o habrá, ¿no? Si es más como una predicción, no sé, algo que no está seguro. Sí. Pero bueno, va a haber muchos más problemas si la gente no toma esto en serio. Sí, exactamente. De nuevo, seguimos. Y aquí sí lo he escuchado completamente. He escuchado esto, ¿no? En vez de habrán, mucha gente dice, serán muchos problemas si la gente no toma esto en serio. Entonces, recuerden, tenemos la palabra there, por favor, habrá o va a haber. Okay. Y también podemos hacerlo en el condicional. Claro, there wouldn't be a pandemic right now if we had left animals alone. Okay. No habría una pandemia en este momento si hubiéramos dejado, ¿no? A los animales en paz, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí lo tienen. Ese es el indicativo. Recuerden, como les dije, es más fácil esto porque es tercera persona y singular siempre, ¿no? Entonces, hay, había, hubo, habrá y habría. Eso es el indicativo. There is, there were, o there was, there will be y there wouldn't be. Okay. Habría, no habría, etcétera. ¿No? Etcétera. Ahora, también el subjuntivo tenía que hacerse presente, ¿no? Claro. Entonces también lo podemos usar en el subjuntivo. Si dices, I hope there's enough ventilators for everybody. Ok. Espero que haya suficientes respiradores o ventiladores para todos, ¿no? Sí. Exactamente. Haya. Aquí tenemos el haya, es el there is, pero en subjuntivo. Haya. Ojalá haya o quiero que haya suficientes respiradores, ¿no?
Eso también es importante, repasar el subjuntivo. Y también el subjuntivo pasado. Everybody needed to stay home so that there weren't hundreds of thousands of people in the hospitals. Ok, entonces sería como todos tenían que quedarse en casa para que no hubiera cientos de miles de personas en los hospitales. Exactamente. Aquí hubiera es la palabra. Sí. Entonces ahí lo tienen. Repasen. Este es ya se pone un poquito más difícil, ¿no? Con el uso existencial. Hay, había, hubo, habrá, habría, haya, hubiera. Uh-huh. Ok. Ahora, la cosa se pone aún más perra cuando mezclamos estos dos usos, ¿no? Sí, ahí está lo cabrón. Ahí está lo cabrón. Pero ahí es cuando la gente... Ajá. No, está cabrón. Pero sabes que yo pienso que si ya más o menos sabes, o sea, lo primero que tienes que dominar son los primeros dos casos, ¿no? O sea, digamos, de cada caso individual, ¿no? Que el existencial y cuando es un verbo auxiliar. Ya que eso lo tienes bien dominado, ya entonces puedes, ahora sí que, pues, poner los dos mundos, ¿no? Juntos. Ajá. Como dices tú, paso a paso, ¿no? Primero entiende bien los dos primeros, entonces ya los puedes combinar. Es decir, que vamos a usar el uso existencial, pero en un compound, en un tiempo compuesto, ¿no? O sea, en el perfecto, en el tiempo perfecto. O sea, lo que me estoy refiriendo es que vamos a usar 2 veces este verbo. En una frase lo vamos a usar 2 veces. Uno para el existencial y otro para el como auxiliar, ¿no? Entonces, por ejemplo, there has been a lot of fuss about Trump's reaction to the coronavirus. There has been a lot of fuss. Okay. Entonces aquí, de plano, o sea, ya de cajón, sé que estás utilizando el there, ¿no? Y luego el has been, ¿no? Que también ahí está el verbo auxiliar. Entonces, sería como, ha habido mucha bulla sobre la reacción de Trump al coronavirus. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos como dijiste, ¿no? El uso auxiliar y también el uso existencial. Ha habido. No, chéquenlo. También puede ser en pasado. There had been many other pandemics before the Spanish flu. Ok. Entonces sería there had been. Entonces, había habido muchas otras pandemias antes de la gripe española. Creo que sí se dice, no sé. Sí, que es la gripe española. Entonces, ahí lo tienen. Tenemos el pasado participio, porque estamos hablando de un compuesto, ¿no? Entonces, sí. Otro es, there wouldn't have been such a spread of the disease if the world wasn't so globalized. There wouldn't have been. Entonces, aquí ya estás utilizando otra vez el there y luego el condicional, ¿no? Porque dices there wouldn't. Entonces sería como no habría habido un gran esparcimiento de la enfermedad si el mundo no fuera tan globalizado. Exactamente. Entonces, como pueden ver, cuando tenemos el there y la palabra been, B-E-E-N, vamos a tener esta palabra habido, que ya la repetimos en todos los ejemplos, ¿no? Habido, había habido. Eso es en inglés lo que es. Cuando tienes there been, there wouldn't have been, there had been, there has been, vamos a tener esta palabra habido. Habido. Y la otra parte va a depender si estamos hablando en presente, en pasado, condicional, futuro perfecto, ya. También lo puedes decir en futuro, ¿no? Claro, en futuro. By this time next year, there will have been many lessons learned. Ok, yo diría como para estas fechas, el próximo año, habrá habido muchas lecciones aprendidas. De nuevo, tenemos el there been, es el habido, y el will have es habrá. Ok. Entonces, sí, como dijo Héctor, empiecen paso a paso, ¿no? Con el uso auxiliar. Ya que lo tienen bien, ahora enfóquense en tener bien el uso existencial y por último, combínenlos con el perfecto. Con los tiempos perfectos, usando haber como uso existencial. Es un tema bastante, pues, complicado, ¿dirías? ¿O? Sí, yo creo que es un poco complicado, un poco complejo también porque hay muchas variantes. Sí. Pero pues es cuestión de ahora sí que ir poco a poco. O sea, primero enfocándose en lo básico, ¿no? En lo más básico del I, there is, there are, ¿no? Hubo, había, y luego ya a lo mejor con verbo auxiliar y ya luego combinar los dos, como dijimos. Sí. Ya hasta lo último, ¿no? Dejar esta combinación. Pero sí es muy importante que lo sepan porque
esto realmente lo usamos muchísimo tiempo, ¿no? No habría habido o no hubiera sido, no hubiéramos ido si nos hubieras dicho esto, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, pues vamos a tener un quiz como hacemos no cada semana, pero frecuentemente hacemos un quiz o un ejercicio de traducción usando estos usos, ¿no? Del verbo haber. Yo creo que en las próximas semanas en Patreon vamos a poner ahí un ejercicio, así que si quieren tener este ejercicio y muchísimos más episodios especiales, todo, chequen nuestra página de Patreon, va a haber un link en la descripción. Uh-huh. Y si pueden, coméntenos un uso, ¿no? De este verbo, ¿no? Sí, ahí nos pueden comentar en YouTube, nos pueden también escribir un correo si tienen dudas. En Patreon también va a estar el documento con todos estos ejemplos que dijimos y pues ahí va a estar más o menos la explicación. Tratamos de hacerlo súper claro para que, digamos, no pasen mucho tiempo como leyendo, lo que sea. Simplemente con ver los ejemplos se van a dar una idea, ¿no? De cómo está el pedo. Sí, así es. Y bueno, quiero agradecer a la gente que nos dejó reviews en iTunes. Muchísimas gracias. Si nos pueden dejar uno, si les gusta esto, se les hace útil, quieren que sigamos haciendo más episodios, déjanos un comentario ahí en iTunes y también suscríbanse a este canal de YouTube. Espero que ahora con la cuarentena y todo estemos más activos aquí, porque la gente al parecer está más pues viendo cosas, ¿no? Ahora está más como viendo videos y eso. Igual como no están manejando al trabajo y eso, pues no les da tanta... Pues no tienen tanta oportunidad, ¿no? De pasar tiempo escuchando algo. Entonces a lo mejor prefieren ver. Claro. Pero bueno, pues bueno, cuídense todos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, ¿no? Sale, Beto. Cuídate mucho. Nos vemos. Órale. Chido. Bye.